Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Sabe, pastor o anciano, quiero decirle que agradezco su introducción, pero también aprendí a pulir zapatos. Un detalle más de mi vida. Pues una cosa sé, yo amo a Cristo sobre todas las cosas y tengo ganas de estar con Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Pero para quedarme en la carne ahorita es más importante para servir a Dios. El próximo año de 2024 voy a cumplir 70 años siendo pastor, porque fue en el año 1954 que comencé un pastorado allá en los Estados Unidos. Quiero comenzar con una palabra importante y es para hablar con Dios. Luego vamos a mirar la palabra que viene de Él. Oremos. Padre Celestial, te doy las gracias por la oportunidad que nos has dado para poder escucharte a ti y aún recibir de ti instrucciones para nuestra vida. Permite que esta noche podamos tener la atención puesta en la palabra tuya y saber que tú tienes cuidado de nosotros, como el apóstol Pedro dijo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Te doy las gracias, Señor, por esta promesa. Pido que nos ayudes a tener más comprensión cada día y que podamos servirte mejor, aún en los días venideros, al adquirir aún el libro, llegando a ser un verdadero cristiano. Te doy las gracias por las iglesias y los hermanos que están enseñando estas lecciones por todo el mundo. Ayúdales, dales paciencia y amor a las almas perdidas, Señor. Y a nosotros necesitamos más comprensión y más ayuda en la espera de este regalo de ti que tú nos has dado en el nombre de Cristo. Amén. Abren sus Biblias, por favor, a Hechos, capítulo 4, capítulo 20, por favor, capítulo 20. Y voy a darle algo de historia de una visita que el apóstol Pablo estaba haciendo a un lugar muy conocido en aquel entonces, Mileto. Ahí está, ahí visitando. Dice en el versículo 17, por favor de mirar en sus Biblias si ustedes lo pueden ver, si no, usen su teléfono, la luz de su teléfono para alumbrar como yo estoy haciendo, porque mis ojos están un poco difíciles, deficientes, podemos decirlo, la verdad, para poder ver. Pero dice aquí, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Qué bueno, él estaba interesado en los líderes, los ancianos de la iglesia. Y doy gracias a Dios por los ancianos que están aquí esta noche y los que han asistido esta mañana y los que van a oír la palabra de Dios de parte de este Señor, que Dios nos ha permitido a mí estar con ustedes. Y doy gracias a Dios por su atención. Sigue diciendo, versículo 18, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he portado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Estaba hablando de Asia Menor, por supuesto, y sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, porque Pablo estaba preocupado por ellos, por la salvación y por el crecimiento espiritual de los de Éfeso y aún de Mileto. Sigue diciendo, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y
enseñaros públicamente y por las casas. El apóstol Pablo creía y aún practicaba lo que hicieron los primeros apóstoles que andaba en el ministerio antes que él. Porque allí en Hechos capítulo 4, versículo 42, ellos estaban yendo de casa en casa, enseñando la palabra de Dios y aún haciéndoles saber la necesidad y la urgencia que esas iglesias, que esas gentes, pudiera escuchar y entender la palabra de Dios. Por eso escribí el libro, llegando a ser un verdadero cristiano, por la urgencia que nosotros tuvimos en nuestra iglesia en Guadalajara. Lo escribí solo para nuestra iglesia. Pero el problema es que muchos oyeron por otros lados de la necesidad que ellos también tenían y estaban pidiendo el libro. Y doy gracias a Dios que muchos, miles de personas han podido recibir el libro y utilizar el libro para evangelizar en toda América Central, en México, por supuesto, donde fui pastor, y en los Estados Unidos, en Rusia, en Ucrania, en India, donde el libro en África, donde el libro ha sido impreso también en Italia. Hermanos, en la China popular, el mandarín popular para la República de China, ellos solo tienen que bajar el libro del internet, gratis. Es el único país que pueden hacerlo, la única gente que puede hacerlo. Y doy gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de ver mucho más. Ahora, quiero hacerles ver que Pablo estaba preocupado por ellos, haciéndoles ver, testificando a los judíos, dice el versículo 21, testificando a los judíos, a los gentiles, acerca del arrepentimiento. Sin el arrepentimiento no hay salvación. Sigue diciendo, para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Subraya ese pasaje que hemos leído porque es muy importante que estemos aún prestando atención a lo que dice la misma palabra de Dios para todos nosotros. Tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios en Asunción. El mismo sacerdote, los mismos sacerdotes, el sumo sacerdote cuando estaban los apóstoles en el capítulo 3 y capítulo 4, capítulo 5 de los Hechos, estaba acusándoles de haber llenado a Jerusalén con su doctrina. A mí me gustaría acusarles a ustedes de haber llenado a Asunción con la doctrina, de la sana doctrina de la palabra de Dios, pero no puedo porque no ha sucedido. ¿Cuántos años tienen las iglesias aquí en esta ciudad y todavía están muy pequeñas las iglesias? Están deficientes porque no estamos trabajando como debemos trabajar. Y ustedes vieron las lecciones en el video de las primeras lecciones. Hermanos, la advertencia de la palabra de Dios les fue dada. Ahora, quiero compartir, después que la persona llega a conocer a Cristo, lo que van a estudiar, porque es sumamente importante. La lección número 6. Después que la persona llega a entender su condición perdida y se rinde a Cristo de todo corazón. ¿Me escucharon? Se rinde a Cristo con un arrepentimiento verdadero. Entonces, en la lección 6 está hablando a ellos de la seguridad del verdadero cristiano. Por eso no seguimos. Si no están listos, no podemos seguir. Por eso regresamos a la lección 2, para que ellos puedan ver su necesidad en verdad de una comprensión mayor, para dejar el Espíritu Santo hacer la obra. Doy gracias a Dios, que Dios no me abandonó después de unas lecciones de la palabra de Dios. Luchó Dios conmigo 4 años
para que me rindiera a Él, pero no fue la culpa mía, fue la culpa de otros que habían enseñado mal, habían dicho, solo tiene que creer en Cristo, solo tiene que aceptarle. Yo dije, ¿cómo? No entiendo nada, pero pasé adelante y subí la mano y dije una oración, pero ninguna oración puede salvarle. Tiene que ver con la condición de su corazón, contrito, humillado delante de Dios, aún con un corazón arrepentido para hacer esa entrega de todo corazón. Estaba hablando a los niños esta tarde acerca de un niño en el África que no tenía nada que ofrecer a Dios, pero él había un plato grande donde recogían las ofrendas y él puso el plato en el piso y dijo, no tengo plata, no tengo nada que dar, sino todo, solamente mi vida. Y él había sido salvo, pero Dios había obrado en su corazón a tal grado que él sintió la necesidad de ir y predicar y enseñar la palabra de Dios. Él puso el plato ahí, el plato grande, en una canasta, y él pisó en la canasta y ahí quedó orando, pidiendo, Señor, úsame porque yo quiero ser tuyo, no solamente mi corazón y mi alma, pero mi cuerpo para servirte a ti. ¿Dónde está nuestra dedicación? ¿Dónde está nuestro deseo de servir a Dios? Aquí la seguridad de la salvación es sumamente importante. No vaya corriendo por estas lecciones. No hay ningún beneficio por terminar el libro con rapidez. Por eso nosotros tenemos paciencia con los alumnos que estamos enseñando. Tenemos 60 clases en Guadalajara de parte de los mismos hermanos y pastores de la iglesia, y doy gracias a Dios que va adelante. Aún en las misiones tenemos gente que están enseñando, recién convertidos, pero están enseñando lo que ellos han recibido. Aquí cuando habla acerca de la seguridad de la salvación, seguridad del verdadero cristiano, pregunto yo, ¿tiene usted esa verdadera seguridad en su vida? ¿Puede compartir esa fe y esa seguridad que tiene ahí en su corazón? ¿O tiene miedo porque no tiene nada que decir? Sabe que si no eres salvo, no puede guiar a otra persona a ser salvo. Estaba yo en Venezuela trabajando ahí 13 años en los llanos de Venezuela, volaba por todos los llanos y había 500 pistas de aviación, una pista en cada hacienda, una pista de aviación en cada pueblo, y yo bajaba ahí y visitaba a cada casa. Entonces estaba yo descansando un rato en el parque, ahí en la plaza. Entonces, ahí quedé sentado, solo para descansar un momento, después de una mañana muy larga, después de haber almorzado. Y un hombre vino y se sentó a mi lado. Entonces comencé a hablar con él, porque el pueblo me conocía, porque estaba predicando cada noche en las calles, y entonces invitaba a la gente. A veces tenemos hasta 100, 150 personas en las calles para oír la palabra de Dios. Y sabe que en aquel entonces no tuvimos ningún aparato de sonido. Solo mi voz, estaba yo subiendo el volumen un poco para que me escucharan. Ahora no puede ya bajar. Ok, solo para decirles que les hablaba, les predicaba la palabra de Dios. Un hombre quedó sentado a mi lado
Y me estaba diciendo, pastor, estaba ahí anoche oyendo. Entonces inmediatamente le pregunté, ¿qué le parece de Cristo? El Cristo verdadero, no el Cristo que ustedes proclaman ahí en ese templo que se llama un templo aquí del pueblo. ¿Qué piensa de Cristo? Entonces dijo, pues, la verdad, no entiendo mucho. Entonces comencé a hablarle y otro señor vino y se sentó a mi lado, a otro lado. Él me miró y me dijo, pastor, dele duro porque él necesita a Cristo. Él necesita también tener una vida cambiada. Él necesita el Evangelio. Él necesita oír de la Biblia. Entonces le hice la pregunta, Señor, disculpe, dime, ¿qué relación tiene usted con Cristo? ¿Cuándo fuiste tú convertido? Ah, no, pero él necesita más que yo. Él es borracho. Él tiene sus vicios y yo no soy tan malo. Fíjese, estaba yo comenzando a darle, pero él no podía dar nada porque no tenía nada que ofrecer. Pregunto yo, ¿es el problema suyo que no tiene nada que ofrecer, por eso no quiere tener una clase? Hasta la fecha, varios me han llegado y me han dicho, pastor, véndeme ese libro, por favor, porque quiero tener una clase con un amigo mío. Yo dije, tiene que esperar hasta abril, hasta mayo, porque en mayo, si Dios permite, vamos a imprimir el libro y va a ser una bendición para todas las iglesias. Creo que hay 5 iglesias que están haciéndose socios fundadores allá en la ciudad del este. Hay otros cuantos aquí. Necesitamos todavía más que quieren en verdad para que su gente pueda tener esta ayuda tan grande. La lección número 7. La lección 7 tiene que ver poder para vencer las tentaciones y pruebas. ¿Tiene pruebas en su vida? ¿Hay tentaciones? La palabra de Dios tiene la solución. La palabra de Dios nos hace ver cómo ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Eres tú un vencedor o estás siendo vencido por el mundo, por las cosas del mundo? Dios quiere que tenga éxito en su vida. Dios quiere que tenga la oportunidad de estar rebosando con la palabra de Dios y aún compartiendo con muchas otras personas. Doy gracias a Dios por ese capítulo porque da énfasis en lo que es la santidad en la vida del cristiano verdadero. Da énfasis para poder vencer las tentaciones y las pruebas. No hay ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentado o probado más allá de lo que podemos resistir, pero dará también con la tentación o la prueba la salida. Nos da la salida. Doy gracias a Dios por esa salida que da al verdadero cristiano. Vaya examinando su vida. ¿Hay problemas? Dios quiere que en verdad, si no hay evidencia de una vida transformada por Cristo, le recomiendo a estudiar este libro desde el principio con la mente y el corazón abierto, pensando quizás es para mí. Necesito. Inclusive cuando yo estaba enseñando a nuestra iglesia las primeras copias, era de un tamaño carta. Yo les decía a ellos ahora, por favor, piensen en su corazón, en su mente, que estoy hablando a usted que es incrédulo, que no conoce a Cristo como su Salvador. Piense así para que pueda en verdad sentir como otros se sienten. Vaya pensando, entonces, en verdad,
cuando terminé con la lección 5. Algunos que me decían, pastor, yo pensaba que yo era cristiano, yo pensaba que yo era hijo de Dios, yo pensaba que cuando yo en otra iglesia hice mi aceptación de Cristo, yo pensé que era salvo, pero ahora yo entiendo que no es cuestión de aceptar, sino de rendirme a Él. Porque no tiene significado, no tiene entendimiento esa frase. Lo que entiendo yo ahora es el arrepentirme y entregarme a Cristo, sí, claro. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y que no sois vuestros? Todavía ese versículo está en la Biblia. Por esa razón nosotros estamos con ganas de enseñar la palabra de Dios. Casi no puedo esperar hasta que regrese yo a Guadalajara, donde voy a vivir en un vecindario de la gente que necesita a Cristo. Se llama la gente de clase media alta. Gente dice que el mundo dice que es gente dura, pero Dios dice que no hay nada imposible para Él. Hermanos, hay que orar y pedir a Dios. Y estoy pidiendo a Dios para que pueda comenzar una obra nueva allá, como habíamos hecho en Guadalajara, en el centro. O más bien fue en la orilla de Guadalajara, ahora está en el centro, porque Guadalajara ha crecido de 2.750.000, ahora está en 8 millones. 2 millones a 8 millones, hágame el favor. Nuestra ciudad tiene más población que todo su país. Y nosotros tenemos la urgencia de hacerles llegar el Evangelio a más gente que nunca. Estamos perdiendo tiempo, estamos aún perdiendo terreno porque no hay suficientes obreros. Nuestra meta en la iglesia en Guadalajara es para tener 100 clases cada semana de parte de los hermanos y ancianos y pastores allí de nuestra iglesia. Y claro, tenemos un instituto bíblico, tenemos seminario para enseñarles más y más y más, pero ellos están con ganas, pero los obreros son pocos. La lección, después de entender su posición de ser separado del mundo, porque eso es lo que se trata la lección número 7. Luego, la importancia de estudiar y enseñar, estudiar y entender la Biblia. Hermanos, esta lección número 8, hay algunos que lo pasan volando, pero les invito en verdad a ocupar tiempo para poder hacerles entender cómo estudiar la palabra de Dios, cómo dejar la palabra de Dios penetrar en sus corazones, en su vida, memorizándola, haciéndola parte de su propio corazón, parte de su propia vida. Hermanos, yo amo la palabra de Dios, pero es difícil para mí aprender de memoria los versículos. Parece que no, pero sí. Pero después de leer y después de repetir los versículos tanto, están ahí adentro y no puedo echarlas afuera de mi mente porque están ocupando mi corazón con la Biblia, con la palabra de Dios. Y va a encontrar, aunque sea difícil de memorizar, va a ser fácil porque Dios le va a ayudar y le va a dar un amor grande, grandísimo por la palabra de Dios. La lección, la novena, es la importancia de la oración. Los apóstoles pidieron, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñaba a sus discípulos. Enséñanos.
he escuchado las oraciones de muchos. ¿Sabe? Estamos ocupando casi 90% de nuestras oraciones pidiendo por la salud. Yo veo a Pablo quizás pidiendo a Dios por la salud entre todas las cartas que él escribió, quizás 1%. ¿Pablo no estaba enfermo? Claro que sí. Tenía problemas con los ojos. Quizás en aquel tiempo no tenían lentes. Doy gracias a Dios por mis lentes, por operaciones que he tenido de cataratas y todo. ¿Sabe que cuando una persona llega a tener, no quiero pensar en la edad mía porque es un número nada más, pero ¿sabe que necesitamos recordar que es un día más cerca al Señor que estamos viviendo? Y cada mensaje que predico, lo predico como fuera mi último mensaje. Por eso lo hablo con ganas, como dice el apóstol Pablo aquí en la palabra, con denuedo. Porque amo al Señor Jesucristo y quiero que ustedes en verdad lleguen a amarle de todo corazón. Sí, la importancia de oraciones es vital para la vida suya. Es para poder hablar con Dios, derramando su corazón a Él. Y cuando nosotros en verdad estemos así, con ciertas cosas más allá de nuestra capacidad, pensamos, Señor, no puedo. Pero tú puedes. Cuando yo comencé el ministerio a los 20 años de edad, estaba entre gente vaquera, en el oeste de los Estados Unidos, gente ruda. Y ustedes piensan que han visto las películas del oeste. En el pueblo donde estuve yo, varios de los hombres cargaban pistolas en ambos lados de su cinturón. Sí. Sus corazones duros. Pero ¿saben una cosa? Ahí estuve trabajando también de vaquero, trabajando con ellos. Yo soy del oeste, yo soy campesino. Para los que quieren saber, mi esposa era de la ciudad. ¿Y cómo es posible que una persona de la ciudad podía amar a un vaquero? Era un milagro de Dios. Pero ¿saben una cosa? Por 65 años mi esposa y yo tuvimos un amor grandísimo el uno para con el otro y servimos a Dios juntos. Ella fue una inspiración para mi vida. Yo he dicho a algunos pastores, la primera persona que quiero ver en el cielo y abrazar y caer a sus pies es mi amado Salvador. Mi amado Salvador, le amo de todo mi corazón. Aprecio por lo que Él hizo por mí y lo que ha hecho en mi propia vida. Pero la segunda persona que quiero ver es mi querida esposa. Yo sé que en el cielo no hay matrimonio, pero es mi mejor amiga, entonces la voy a besar, la voy a abrazar. Y aún pensándolo, me da un poco de lágrimas a mis ojos. Pero una cosa sé, no hay separación ahí. La otra persona que quiero ver es el apóstol Pablo y darle un abrazo bien grande y darle las gracias por sus cartas que me han avivado, que me han dado vida, que me han animado, que me han guiado. Él dijo, debe imitarme a mí como estoy imitando a Cristo. Yo he volado o he viajado más que el apóstol Pablo, yo sé, yendo por toda América Central, América del Sur y
arriba para abajo, pero una cosa sé, no he ni siquiera puedo comparar mi vida con el apóstol Pablo. Yo me siento tan pequeño, para nada he hecho. Y hermanos, aprecio la palabra de Dios, aprecio a mi héroe. Yo tengo otros héroes que quiero saludar y hablar largo tiempo. Gracias a Dios que tenemos toda la eternidad. ¿Has pensado en eso? ¿Qué vamos a hacer? Hay tantas cosas. Y luego vamos a regresar para estar aquí en la tierra durante el milenio. La misma Biblia habla de ese tiempo cuando vamos a irnos todos juntos. Y los muertos serán transformados y serán resucitados, y los que están todavía en tierra van a ser transformados y iremos juntos. En el último capítulo de este libro hablo de eso, porque la última lección tiene que ver con la iglesia. Con la iglesia, bautismo, cena del Señor, ofrendas, diezmos, la obra misionera, la relación que tiene la iglesia con el pastor y el pastor o anciano con la iglesia. La Biblia muchas veces hace referencia a nuestros líderes como ancianos. Y doy gracias a Dios por ellos. Y a veces también como pastores. Sea como sea, nosotros tenemos una gran responsabilidad delante de Dios para guiar a nuestra gente en los caminos correctos, para que el mundo no esté entrando a la iglesia. Por esa razón escribí la lección 10, la 10ª, es muy importante. Y ustedes van a aprender muchísimo, porque he dedicado horas y horas y horas, días, semanas, a la lectura y años a la lectura de este libro. ¿Sabe que he enseñado tantas veces? En los primeros libros que tenía el hermano Roberto, porque él trajo de los Estados Unidos, de su misión, una cantidad de libros y estaban repartiendo. Bueno, no era gran cantidad, unos 4 o 5 me parece, pero ese libro no tenía nada comparado con este libro ahora, porque he enseñado y tenía que añadir 32 páginas de información más, porque ya enseñando el libro notaba, haciendo anotaciones donde había falta de explicaciones. Hay pocos autores que lo hacen, que cambian y siguen mejorando su información y sus lecciones. Pero yo no soy autor solamente, soy pastor, para enseñar con una carga muy grande sobre mi corazón. Y por eso a mí no me da pena decir que quizás había imperfecciones, pero hemos tratado y he recibido sugerencias también de gente en mi iglesia y otros pastores para decir, aquí podemos tener una frase más o un párrafo más. Hermanos, doy gracias a Dios que tenemos algo para poder ofrecer a la gente perdida y a la gente de nuestra iglesia para hacerles crecer en la gracia y el conocimiento del Señor más y más. Que Dios les bendiga. Vamos a seguir en la próxima sesión. Vamos a tener una oportunidad de conversar y un